teoría que se ha planteado el modelo. Después hay test o pruebas estadísticas. Estas pruebas estadísticas son las que deberíamos realizar con la varianza de los estimadores mismos, la estimación por intervalos, luego la varianza de U, pero sobre todo en estas pruebas estadísticas están la prueba T, la prueba F, y además el coeficiente de correlación simple y el coeficiente de determinación. Después los tests son econométricos. Se refiere básicamente al cumplimiento de los supuestos, ¿no? La linealidad, luego la esperanza de U, que debe ser 0, que la varianza de U debe ser constante, o la homoscedasticidad, que no debe estar autocorrelacionado, el término estocástico consigo mismo, y que la variable exógena debe ser totalmente exógena, independiente de la variable U. Finalmente, la variable U debe aproximarse a una distribución normal. Entonces, en eso consiste la verificación de hipótesis en la metodología de la econometría. Después, ¿qué elementos de otras ciencias aportan a la econometría? Primero, las ciencias son, digamos, la economía. ¿Qué aporta la economía? Aporta directamente todas las teorías, ¿no? Teorías de salarios, teorías del consumo, teorías de la producción, teorías de la demanda, teorías del crecimiento económico, teorías monetarias, teorías fiscales, etcétera. Toda clase de teorías económicas. Entonces, en ese sentido, podrían haber puesto los elementos que aportan a la econometría de otras ciencias son estas teorías que hemos ido mencionando. Luego de la estadística o de las matemáticas era primero, ¿no? Las matemáticas. Las matemáticas eran primero las relaciones, funciones, todo lo que corresponde al álgebra matricial, como estamos viendo, por ejemplo, o las funciones lineales, no lineales. Después las ecuaciones, o lo que estamos viendo ahora son los vectores, las matrices, operaciones con vectores, matrices, sistemas de ecuaciones, en fin. Además, también en la parte de la teoría econométrica están las derivadas, tal cual hicimos en el caso de la aplicación del modelo, del método de mínimos cuadrados ordinarios, y también hay integrales, seguramente, todo lo que es el cálculo y el álgebra, básicamente, ¿no? Álgebra y cálculo. Después viene lo que es la estadística. Todo lo que es la estadística descriptiva y la inferencial sobre todo, ¿no? Descriptiva e inferencial. Entonces, en la descriptiva están los estadísticos, desde la distribución de frecuencias, ¿no? Los estadísticos que son los promedios, la media, la mediana, la moda, y también están la regresión, correlación para la parte de la descriptiva, que es la parte poblacional, y la parte inferencial es desde la variable aleatoria, su distribución de probabilidad de esa variable aleatoria, su promedio esperado, su varianza esperada, su covarianza esperada, las distribuciones de probabilidad, distribución T, distribución chi cuadrado, distribución F, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esos son todos los elementos que aportan estas ciencias, la economía, las matemáticas y la estadística. Sin embargo, también mencionamos a la informática. La informática lo que proporciona son básicamente software. Entonces, el software hay distintos, entre los que hemos mencionado es el Stata y el iVirus, ¿no? Sin embargo, también hay otros software, pero estos son los más utilizados, ¿no? Hemos mencionado en alguna oportunidad muchos otros paquetes econométricos. Si tienen alguna duda o algún criterio, pues no se olviden de mencionarlo o de preguntar. Pues aquí dice, especifique un modelo econométrico para estimar el efecto positivo
de las horas de estudio sobre las calificaciones de notas de los estudiantes de 3 universidades en los últimos 20 semestres. Entonces, para ello voy a recurrir mm, a las presentaciones, a la primera presentación de lo que es el modelo lineal simple, cuando habíamos hablado de los tipos de información que necesita la econometría. Entonces voy a dejar de compartir y les voy a mostrar acá. Bien. De hecho dice especifique el modelo econométrico. Entonces eso quiere decir que tendríamos que plantear el modelo y decir cuál es variable endógena, cuál es variable predeterminada y algunos otros detalles más como la variable aleatoria o de estas 3 universidades es igual a 3, etc. Entonces aquí lo que se quiere ver es que las horas de estudio, su relación con las notas. Es el área, la variable Y son las notas de los estudiantes y las horas de estudio son la variable X. Entonces, en ese sentido, pues, cuando habíamos hablado de los tipos de información, entonces estos son las notas de los individuos eh, ¿no? Y estas son las horas de estudio, Y. Pero Y es igual a 3 en este caso, ¿no? Son tres universidades, ¿no? Los que hemos mencionado. Y Y es igual a 3. 3 universidades. Entonces no hemos dicho cuáles, pero se supone que podría ser la UNS, la de Tarija o aquí la de San Simón. Y T en este caso es, no, I es aquí igual a 3. I igual 3. Entonces, T igual a cuánto tendría que ser aquí. Creo que hemos dicho 20 semestres. Sí, 20 semestres. T es igual a 20. T igual 20 semestres. Listo. Entonces, en ese caso se refería a un modelo de datos en panel, que es I varía de 1 hasta 3, que son las distintas universidades, y T es el tiempo de 20 semestres. En este caso, C tendrían que ser las notas, ¿no? Las notas. Está en función de las horas de estudio. Horas de estudio. Y eso es lo que tenían que haber puesto. O directamente poner y decir son las notas o calificaciones de los estudiantes de 3 universidades y en los últimos 20 semestres. Y horas de estudio que era X, digamos, igual. O sea, hay varias maneras. Pero esto era lo que debían haber puesto. Bien. Sigamos entonces. ¿Un modelo económico es lo mismo que un modelo econométrico? ¿Sí o no? Justifique su respuesta. De hecho, no es lo mismo, ¿no? Porque hay varias diferencias. Cuando habíamos llevado de modelos económicos y modelos matemáticos y modelos econométricos, habíamos mencionado que el modelo matemático es una forma general donde se pone la relación funcional y, que es la variable dependiente, X la independiente. Es Y en función de X y por tanto creemos que esa relación funcional es lineal, entonces tomamos la ecuación de la línea recta. Hasta ahí no hay problema. Pero un modelo económico, básicamente existe una teoría económica que está detrás de la variable endógena, básicamente. Y en este caso la teoría del consumo. La teoría del consumo podría haber puesto o directamente lo que nos interesa es saber qué diferencia hay, si hay o no. La diferencia es grande porque un modelo económico representa una relación exacta entre las variables endógena y predeterminada. Es decir, que solo la variable Y afecta a la variable C en este ejemplo. Nada más que eso.
el resto ceteris paribus. Pero el modelo econométrico mide también esa relación entre esas dos variables, pero esa relación la mide probabilísticamente gracias a que se ha añadido al modelo económico la variable U, que es una variable aleatoria. Y esto hace de una distribución de probabilidad de la variable U justamente para medir esa relación entre la variable Y y X, o C y Y como está acá. Entonces la diferencia es enorme, abismal. Además, no es exacta, sino es probabilística esa relación. Interviene la teoría de probabilidades desde el momento que hablamos de U, su distribución de probabilidad, media esperada 0, varianza esperada constante y bueno, la clave es de que el modelo económico representa una relación exacta entre estas dos variables. Y la relación es probabilística en modelo econométrico y además se añade la variable U y gracias a eso es probabilístico, ¿no? Si tienen alguna pregunta, no hay problema. La siguiente pregunta decía, un modelo económico es lo mismo que un modelo económico, y a eso ya hemos respondido. A partir del siguiente modelo estructural con dos ecuaciones, estas dos ecuaciones, donde W son salarios, P es la producción, K el capital, U sub 1 y U sub 2 son variables aleatorias, se solicita clasificar las variables, así como los parámetros estructurales y de la forma reducida. Entonces hay dos elementos acá que tienen que considerar. También está en el tema 1, ¿no? En el tema 1, cuando hemos hecho las clasificaciones, hemos dicho que las variables endógenas son las variables principales del modelo. Por tanto, están generalmente al lado izquierdo de las ecuaciones. Entonces, en este caso, los salarios y la producción son las variables endógenas. Claro que podían estar como predeterminadas también en otra ecuación, ¿no? Pero no son predeterminadas. Además, las variables predeterminadas podrían ser exógenas. Y eso es lo que dijimos, y la variable estocástica. Esto es para un modelo estructural. Después, un modelo estructural dijimos que no se puede resolver directamente por mínimos cuadrados ordinarios, sino que había que reducir el modelo. ¿Y cómo se reduce el modelo? Digamos, se reemplaza la ecuación 1 en la ecuación 2 y vamos a tener esta ecuación. Luego la ecuación 2 en la ecuación 1, vamos a tener esta otra. Al hacer estos reemplazos hemos de tener solo las variables endógenas al lado izquierdo y las variables exógenas o predeterminadas al lado derecho, como en este caso la única variable exógena es Y. Entonces los parámetros estructurales resultan ser alfa y beta y los parámetros de las formas reducidas resultan ser estas combinaciones u operaciones con los parámetros estructurales, que son también denominados multiplicadores de impacto. Entonces, volviendo a nuestro examen, en el examen era hacer simplemente el reemplazo, ¿no? La ecuación 1 en la ecuación 2, digamos. La ecuación 1 en la ecuación 2. Y ahí tenían P y despejar. Luego despejan P, reemplazan acá y van a tener la otra ecuación, W. Pero en todo esto entonces las variables endógenas son el salario y la producción. Y la única variable que es exógena o predeterminada es el capital. Y después las variables aleatorias son U sub 1 y U sub 2. En este modelo estructural, sus parámetros beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5 son denominados parámetros estructurales. Del modelo estructural seguramente hemos reducido y hemos hallado que, bueno, hemos despejado en otras dos ecuaciones este modelo en donde W y P eran variables endógenas solamente y la única variable exógena era K sub T, ¿no? Entonces, de ahí, si han hecho este ejercicio, pues simplemente podrían haber dicho que cuáles son del modelo de la forma reducida sus parámetros. Sus parámetros también son de la forma reducida. Bien. Para un modelo estructural, dice.
Y sub t, beta x sub t más u sub t. Estimar por mínimos cuadrados corrientes paso a paso. Entonces, nosotros cuando vimos en el tema 2, que no está acá, creo, el tema 2, habilitado. En el tema 2 hemos visto que hay modelos sin ordenada al origen, en otros aspectos del modelo lineal simple. Y en ese caso, pues hemos dicho de que, como son datos observados, la única manera de presentar este modelo es sabiendo cuál es su teoría, ¿no? Si la teoría nos sugiere que este modelo sea sin ordenada origen, así tiene que ser. Y son pocos los modelos que nos presentan sin ordenada origen, porque la teoría así lo menciona. Y en este caso hemos puesto el ejemplo de la teoría del portafolio. Y en general, gran parte de las relaciones sin ordenada origen son en la parte de la teoría económica, monetaria, de la economía monetaria. Entonces, les decía de que estiman este modelo. Para estimar este modelo, también aquí hemos retrocedido y les dije que es idéntico a lo que hicimos la demostración con desviaciones. A ver, este es aquí. Es idéntico que esto. Solo que aquí Y sub i es mayúscula y Y sub i estimada también es mayúscula porque son datos observados, ¿no? En vez de estos valores. Después el resto es exactamente igual. Y el estimador beta va a ser sumatoria de X mayúscula y Y mayúscula entre sumatoria de X al cuadrado, mayúscula también. Después la metodología es exactamente la misma, ¿no? Se aplica sumatoria en ambos miembros, se eleva al cuadrado, luego se reemplaza Y estimada por beta estimada X, mayúscula por supuesto, y luego se deriva, derivada parcial de la suma de los residuos al cuadrado entre la derivada de beta. Y se hacen las operaciones. Menos por el coeficiente 2, por beta, el valor que acompaña beta, X. El resto se copia igual, sumatoria de Y, X. Entonces se divide entre, es igual a 0. Se divide entre menos 2 y se tiene que multiplicar X y sumatoria por cada uno de estos términos dentro del paréntesis, ¿no? Sumatoria de YX menos beta, sumatoria de X cuadrado. Y como estás con signo negativo, se lleva al otro miembro y vamos a tener esta relación, se despeja beta y ese es el resultado que tenían que hacerlo. Espero que lo hayan hecho. A ver. La otra pregunta dice, indique la diferencia entre el método de mínimos cuadrados y de máximo verosimilitud. Claramente dice, indique la diferencia. Bueno, hay más de una en realidad, ¿no? Porque a partir del modelo lineal simple, no tenemos ningún modelo lineal simple aquí, el método de mínimos cuadrados minimiza los residuos elevando al cuadrado, todos los residuos, por eso suma. Minimiza haciendo las derivadas justamente y hallando esas ecuaciones. Minimiza su velocidad. Después tenemos el sistema de ecuaciones mínimo cuadráticas y luego despejamos los estimadores mínimo cuadráticos, alfa y beta. En cambio, en la función de máximo verosimilitud se maximiza, en este caso, la variable u, la variable estocástica. Es decir, a partir del modelo lineal simple se despeja u y suponemos, o bajo el supuesto de que u tiene una distribución normal, se aplica la distribución normal. Y aplicando la distribución normal, que es una función no lineal, se linealiza aplicando los logaritmos. Y luego se aplica derivadas a ese modelo linealizado y tenemos ahí el modelo de máximo verosimilitud. Y el procedimiento va a ser el mismo que mínimos cuadrados. Pero también la otra diferencia es de que en el mínimos cuadrados vamos a tener como resultado dos incógnitas o los dos estimadores, alfa y beta estimadas.
En cambio, en máxima verosimilitud vamos a tener tres incógnitas. Vamos a tener alfa estimada, beta estimada, que por supuesto son idénticos a a los resultados de mínimos cuadrados. Y vamos a tener también una tercera incógnita que es la varianza de U, la varianza del término estocástico. Entonces, habrán visto que son más de una diferencia, pero aquí se ha dicho la diferencia nada más. A ver, dice, para el siguiente modelo estimado por máximo verosimilitud, cantidad demandada, alfa estimada más beta estimada P, son valores estimados, tiene los problemas de linealidad, heterogeneidad y autocorrelación. Se solicita graficar dichos problemas. Entonces, para la linealidad, ¿cómo podrían decir si tienen el problema de linealidad? A ver, ¿dónde tengo un gráfico? Porque básicamente cuando ustedes han graficado la cantidad demandada en función del precio, en el caso 1, ustedes tenían una curva de la nube de puntos y han hecho un ajuste con la recta, un ajuste lineal, cosa que no debía ser, aunque sus valores de los test respectivos, tanto estadísticos como los test econométricos, bueno, daban buenos resultados, pero hubieran dado mejores resultados si es que hubiésemos realizado una aplicación de un modelo no lineal. Entonces, la linealidad simplemente era hacer dos ejes, hacer la nube de puntos y graficar la línea recta, ¿no? A esa nube de puntos que era no lineal. La heterocedasticidad básicamente era graficar E cuadrado, podrían haber puesto E elevado al cuadrado, E elevado al cuadrado en función de qué es, en función de Y estimada, ¿no? Y listo. Ese es. Pero había que graficar el problema mismo. Y dijimos que no tenía que haber relación funcional entre ambos, ¿no? Entonces, sí, podía ser explosiva su nube de puntos, desde un pequeños puntos hasta más puntos, ¿no? Luego, la autocorrelación. Como dice T, directamente podrían haber puesto, aquí tendrían que graficar, espero que hayan graficado los residuos, en función del tiempo. Pero que no muestren un patrón que sea aleatorio. Si no, podrían haber puesto que los puntos van bajando o van subiendo y bajando, pero que no tenga un patrón de correlación era que sobre la línea del tiempo los residuos pueden estar eh, distribuidos aleatoriamente, ¿no? Positivo, negativo, sin mostrar ningún comportamiento. Pero también podrían haber graficado, como hicimos, E sub t en función de E sub t menos 1. Y nos muestra un patrón de comportamiento, ya sea positivo o negativo. En este caso, el gráfico debía ser negativo, porque la relación, bueno, eso no es tan importante, pero lo importante es que sepan que cómo se grafica esto, ¿no? Ya. Después, ¿existe alguna relación entre los supuestos del modelo lineal y las propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos? Bueno, eso les he repetido como unas 4 o 5 veces, ¿no? De que, primero, para ser buenos estimadores tienen que ser lineales, insesgados, consistentes y eficientes. Pero ¿cuándo van a ser buenos estimadores? Cuando se cumplen los supuestos del modelo lineal. Si se cumplen estos supuestos, la linealidad, la esperanza de U que sea cero, la varianza constante, que no esté covariado, y además que no haya el problema de exogeneidad y que sea aproximadamente normal la distribución de U, entonces en ese caso se cumplen todas las propiedades de los estimadores. Son lineales, insesgados, consistentes y eficientes. Son estimadores MELI, como dice Bujarati y Porter. Son mejores estimadores lineales insesgados. Sin embargo, si no se cumple uno o más de estos supuestos, pierden una o más de sus propiedades estos estimadores. Les puse el ejemplo del problema de heterocedasticidad o el problema de autocorrelación. Si hay estos dos problemas que comúnmente suelen aparecer, entonces
Pueden ser lineales los estimadores, pueden ser consistentes, pueden ser insesgados, pero no van a ser eficientes. Quiere decir que su varianza de los estimadores va a ser grande y por eso pierden la propiedad de eficiencia. Sí, pero existe una relación, ¿no? Eso es lo que es la respuesta. Bueno, este modelo. El siguiente modelo, y igual alfa sub 0 más alfa sub 1 d sub i más u sub i, ha sido estimado por el método de mínimos cuadrados corrientes, cuyos resultados son y sub i igual a 501 más 308 d sub i, r cuadrado 0,25, de alfa sub 1 5,3, donde y es el ahorro personal y d es el sexo. D1 es femenino, d sub 0 masculino. Usted debe interpretar el modelo. Bueno, esto hemos visto en otros aspectos del modelo lineal simple, ¿no? Donde era el salario en función del sexo. O sea, lo único que hemos variado es la variable endógena. A ver, era en el modelo lineal simple. Entonces, la variable endógena era el salario, lo que habíamos visto en otros aspectos del modelo lineal. Aquí. Entonces, les dije incluso este era alfa sub 0 y este alfa sub 1, tal como hicimos en Excel, ¿no? Y también resolvimos, si no me equivoco, en el SPSS o en el IBIUS. Pero de todas maneras, la interpretación va en este sentido, ¿no? De que la hipótesis nula para beta decía existe diferencia de ahorro por sexo y eso había que probar. Entonces, si beta es estadísticamente significativo, se rechaza esa hipótesis de que no existe discriminación de ahorro por sexo. Entonces, se acepta la alternativa. Por tanto, existe diferencia de ahorro por sexo, ¿no? Es lo mismo. No hay diferencia acá. Pero aquí los resultados que hemos visto. A ver. Bien. Les dije, R cuadrado casi no es muy importante cuando hay variables dicotómicas, ya sea como explicativas o como endógenas. En este caso solo hay D sub i, es casi siempre bajo. Va entre 0,2 y 0,6, a lo mucho se llega a 0,6. Pero normalmente son muy bajos, entre 0,25 y 0,40, dependiendo con la estructura del comportamiento de D sub i. Pero este T de alfa sub 1, que es este coeficiente de 308, quiere decir pues que, como no hemos puesto ningún dato, nada al 5% de significación estadística, el T crítico es 1,96. Entonces, 5,3 está mucho más allá de 1,93. Por lo tanto, es estadísticamente significativo este coeficiente. O habrían que plantear una hipótesis nula indicando de que alfa sub 0, perdón, alfa sub 1, alfa sub 1, que voy a ver, alfa sub 1 es igual a 0. O que es lo mismo, no existe diferencia de ahorro por sexo. Corta, alterna, bla, 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 ¿no? Entonces, este valor T, el T crítico, podríamos decir, T crítico, aquí, no, perdón, tendría que ser T crítico en las tablas, tendría que ser T crítico es igual a 1,96. Y el valor T que hemos visto acá es 5,3. Pues contrastando, podríamos haber graficado también
5.3 es mayor que 1.96. Entonces, por lo tanto, el valor calculado, podríamos poner, calculado de T es mayor que T crítico. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, la conclusión es que existe diferencia, o se acepta la hipótesis alterna, diferencia de ahorro por sexo. Pero también podrían haber puesto aquí, según este modelo, ¿cuál es el ahorro promedio para las del sexo femenino? Si este es 1, entonces 308 más 501 debía ser, sería 809. Ese es el ahorro de las mujeres. El ahorro de los hombres, si este es 0, entonces solo es 501. Que sí que realmente las mujeres ahorran más que los hombres. Entonces, aquí también la otra conclusión es a través de los promedios de ahorro para hombres y mujeres. Tiene que las mujeres o las personas, podría decir, del sexo femenino, ahorran más que el sexo masculino. Y podrían haber puesto, ¿no? ¿Cuánto es? Como hemos calculado aquí. 809 de las mujeres, de los hombres 501. Listo. Eso es todo el examen. ¿Alguna pregunta o comentario? Licenciado, en la parte del ejercicio 5, ¿podría explicar cómo teníamos que responder exactamente? No me ha quedado claro esa parte, por favor. Porque no es chapaco usted, ¿no? No, Porque lice. las 5 ya hemos pasado hace rato. Bueno, eso tenían que reemplazar, pues este B doble aquí, poner paréntesis y ser beta 1 más beta 2 PT más U sub T aquí. Y listo. Como aquí había PT, entonces había que despejar PT. Una vez despejado PT, reemplazaban acá en la ecuación 1. Y como PT también incluía B doble, entonces despejaban B doble. Despejando B doble tenían, al igual que en el ejemplo que hicimos en la diapositiva, ¿no? Es muy parecido es este ejemplo, solo que este tiene coeficientes, el que les he presentado no tenía coeficientes. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es como un sistema de ecuaciones común y corriente que hemos aprendido en álgebra, ¿no? Despejar B doble y despejar P de estas dos, de este sistema de ecuaciones. Y de ese modo se resolvía el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Es igual acá. Solo que aquí lo único que tenían que poner, dice, a partir del siguiente modelo se solicita clasificar las variables. Aquí entonces las variables son variables endógenas, B doble y P sub T, es decir, los salarios y la producción. Y el capital es una variable predeterminada y exógena además. Además, las variables U sub 1 y U sub 2 son variables aleatorias, pero eso está bien para este modelo estructural, ¿no? Además, los parámetros estructurales son, para esto, parámetros estructurales, son beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5. Y de las formas reducidas, cuando hubieran reducido este modelo, es decir, tener otras dos ecuaciones donde B doble y P estén solo a la izquierda y K esté a la derecha, entonces ahí podrían tener sus coeficientes de esas dos nuevas ecuaciones son parámetros de la forma reducida. Claro que no he realizado en la clase la simplificación o la reducción. A ver, voy a ver el tema 1 era, ¿no?
Sí, es este justamente. Es igual que esto. La ecuación 1 y la ecuación 2. Igual también en el sentido de que es interdependiente. Es decir, la variable endógena en la ecuación 1 aparece como predeterminada en la ecuación 2. La variable endógena de la ecuación 2 aparece como predeterminada en la ecuación 1. Entonces, es un modelo donde hay interdependencia y por eso no se puede resolver directamente. Entonces, hay que resolver primero haciendo la reducción del modelo. Y al reducir el modelo, C sub t y E sub t van a estar solo a la izquierda. Ya no va a estar acá como en este caso, sino solo la variable i va a estar en el segundo miembro. ¿Y cómo se hace esto? Por ejemplo, aquí igual, y E sub t se reemplaza acá, va a ser C sub t más I sub t, como es beta c más beta i. Entonces C sub t se lleva al otro miembro, se factoriza C sub t y va a quedar 1 menos beta. Entonces va a ir al otro miembro a dividir 1 menos beta y así va a quedar. Lo mismo se hace para el otro. Reemplazar C sub t de la ecuación 1 en la ecuación 2. Pues en vez de C sub t va a ser alfa beta y más U sub t acá. Y se despeja y, igual se factoriza y bueno, se divide entre 1 menos beta y ya está. Lo mismo, es lo que hemos aprendido en álgebra, tampoco es de otro mundo, ¿no? Solo que en álgebra las incógnitas eran las variables, hallar y, hallar c, pero el procedimiento es exactamente el mismo. No sé si ahora se ha comprendido. Sí, Lice, muchas gracias. Más o menos, José. Ya. ¿Alguna Sí, otra sí, Lice, pregunta más? gracias. Está bien, José. Pues bien, ahora avanzaremos entonces. Licen, nos dijo que le recordemos los que le hemos enviado el examen por correo. Éramos como 2, 3 personas que no pudimos enviarle al carro. Ya, por favor, sí, porque ahora, ¿qué nombres son? Yo soy Tito Cristian Rebollo, Navia. Voy a ver si he anotado, pero no anoté. Sí, no anoté una parte. Aquí voy a anotar. Guido, Cristian. Tito Cristian, Ah, Rebollo, Rebollo Navia. Tito de Bolivia. ¿Quién más será? Ya. ¿Alguien más? Sí, porque este fin de semana voy a corregir. Creo que los dos nomás eran. Bien. Pero corrijan para la próxima vez o tal vez la próxima vez les tome ya presencial el examen, según cómo han sido sus resultados. Espero que para el lunes ya les tenga los resultados de los exámenes. Pero ahora ya se han dado cuenta que cuánto más o menos tienen. Creo que no es necesario que les diga cuánto tienen. Bien. Ah, ya. Ya, Carlos, no se preocupe. Sí, pues se atora casi todos al mismo tiempo o dos o tres envían y aquí también a veces recibo cuando les estoy esperando a ustedes, si es uno, entra uno y además se pone una especie de un listado y empiezo a aceptarles de uno en uno. Pero hay algún momento en el que no entra nadie, absolutamente nadie, aparentemente. Pero entonces me aparece en la lista de golpe tres o cuatro. O sea, pero para que aparezca eso hay un vacío todavía, ¿no? Entonces yo pienso que debe ser de ese atoramiento que existe, ¿no? Que al mismo tiempo entran y no aparece nada, pero después de unos segundos aparece todo. Pero bueno, si ya está solucionado, Carlos, no se haga problema. Voy a revisar de igual manera. Espero que no haya sido diferente. Bien.
Entonces vamos a recordar lo que hicimos en la clase anterior e inmediatamente nos vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer del modelo lineal general. A ver, avanzamos el modelo lineal general y aquí lo que dijimos es exactamente todo lo que hicimos en el modelo lineal simple y en el modelo lineal de 3 variables, y la única diferencia es que ahora va a ser con matrices y además es un modelo de más variables explicativas. Entonces, en ese sentido habíamos dicho que este es un modelo donde la variable endógena sigue siendo es una sola ecuación y hay K-1 variables explicativas. Ya no es solo X solamente, sino es X2, X3, X4, X sub K. En la base de datos se puede presentar así: Y, la columna Y, luego la columna X2, X3, X4, las variables explicativas. Pero en términos matriciales va a ser Y igual X beta más U. Entonces aquí vamos a formar un vector Y, una matriz X, pero esta matriz X de acá va a tener unos más todos estos valores y va a ser un vector beta y un vector U, de este modo, ¿no? Entonces tenemos el vector Y, la matriz X que tiene unos. ¿Por qué tiene unos? Porque hay beta 1. Beta 1 no tiene ningún valor que acompañe a X. Entonces tenemos aquí X2, X3, todas las columnas que hemos visto. Luego se multiplica el vector beta más U. Si nosotros hacemos las operaciones de estas matrices y vectores, vamos a tener un sistema de ecuaciones que expresan combinaciones lineales. Entonces, por ejemplo, Y sub 1 va a ser igual a beta sub 1 más beta sub 2, x2 más beta sub 3, x3 más beta sub k, xk más u sub 1. La otra ecuación va a ser Y sub 2 igual a beta sub 1 más beta 2, x2 más beta 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como verán, ahí va a ser un sistema de ecuaciones. Pero eso no nos interesa. Si no nos interesa aquí básicamente que teníamos en la base de datos Y y las distintas X y podemos formar esto. Entonces nosotros podríamos también formar esa misma matriz en términos de desvíos. Solo que aquí, como con desvíos no hay la ordenada origen, entonces no hay beta 1 en el vector beta. Como no hay ordenada origen, tampoco hay los unos respectivos, pero todos estos elementos son con desviaciones, ¿no? Desvíos de Y desvíos de X, así como desvíos de U. Y se aplica también mínimos cuadrados y las hipótesis son las mismas, solo que aquí hemos aplicado de otra manera, que debe haber linealidad. Este X no es una sola variable, son muchas X, es X2, X3, X sub K, etc. Cada una de las X se debe explicar linealmente a Y. Además que su forma funcional, ¿no? Como hay varias X, puede que una de esas X no expliquen bien a Y. Entonces ahí hay un sesgo de especificación del modelo. O en la matriz X falta otra variable que está fuera del modelo que explica mejor o igual que estas otras variables que están en X. Entonces, eso también es sesgo de especificación de un modelo. El valor esperado de U, del vector U, hemos demostrado, en esta operación de la esperanza matemática de U transpuesta, hemos hallado que es una matriz en donde podríamos encontrar los dos supuestos de no autocorrelación y de homoscedasticidad. ¿De qué manera? Entonces hemos hecho operaciones, como U es un vector columna y luego la respuesta es un vector fila, entonces haciendo las operaciones hemos hallado que es una matriz n por n. Hemos aplicado esperanza matemática y a cada uno de esos valores hemos aplicado los supuestos del modelo, ¿no? La esperanza matemática de U sub 1 es sigma cuadrado y así sucesivamente. Cuando I es igual a J, en todos los casos de la diagonal principal, entonces sigma cuadrado. Y esto implica que hay una varianza constante del término estocástico. Esto implica de que hay homoscedasticidad, ¿no? Luego en la diagonal secundaria superior y en la inferior encontramos que U sub I y U sub J son distintos en todos los elementos.
Por lo tanto, esta es la no autocorrelación, es decir, no está correlacionado U sub 1 con U sub 2, entonces 0. No está correlacionado U sub 1 con U sub 3, entonces 0. Entonces la diagonal superior es 0 y la diagonal inferior también es 0. Por eso es que hay doble hipótesis. En este ejemplo se cumplen los supuestos. ¿Qué pasa? Que si no se cumpliría ese supuesto de homoscedasticidad, sería entonces aquí sigma cuadrado sub 1, sigma cuadrado sub 2, sigma cuadrado sub 3, donde sigma cuadrado sub 1 es distinto de sigma cuadrado sub 2 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que hay el problema de heteroscedasticidad. Por otra parte, si dejara de ser 0, hubiera correlación entre U sub 1 y U sub 2, aquí sería, digamos, 0,5 o 0,8, si está correlacionado. Es distinto de 0. Entonces hay el problema de autocorrelación. Entonces, aquí en general se pone rho sub 1, rho sub 2, es que es un símbolo, un símbolo griego, ¿no? Como alfa y beta también son griegos. Bueno, algún día viajaremos a Grecia para ver esos números, aunque hay también el diccionario en varias partes. Entonces, de esa manera hemos visto que hay una doble hipótesis implícita acá de que la varianza es constante y no está covariada. Después, la matriz X tiene una característica especial, donde el número de observaciones tiene que ser mayor que el número de columnas. Y además, entre las variables X deben ser independientes entre sí. Y el rango, que les dije que siempre el número de columnas tiene que ser menor al número de filas. Y en el supuesto de homogeneidad, aquí en la matriz X tenemos que cada X es independiente del vector U. Finalmente, el supuesto de el vector U tiene que tener una aproximación a una distribución normal. Entonces, hemos repasado, la única novedad sería esta, aunque la novedad ya la vimos en el modelo lineal de 3 variables, donde la variable x2 y x3 debían ser independientes, ¿no? Pero anunciamos que había el supuesto de no multicolinealidad. Si no se cumple este supuesto, el problema de multicolinealidad. Quiere decir que x, entre las variables x del modelo, están correlacionadas. Hay dependencia lineal. Eso se estima también por mínimos cuadrados y para ello en términos matriciales hemos visto a qué se refiere y además hemos contrastado que E transpuesta E es igual a sumatoria de E cuadrado. Entonces es Y menos X beta, o sea, Y menos Y estimada. Y estimada matricialmente es X beta estimada. Entonces el transpuesto va a ser Y menos X beta estimada, todo transpuesto. Y aquí hacer operaciones con matrices aplicando algunas propiedades que es más fácil, ¿no? Y nos trancamos un poco acá, pero creo que estaba mejor desarrollado que lo que vimos en el libro. Pero si saben las propiedades, han llevado álgebra todos, entonces creo que no hay mucho problema, ¿no? Entonces la transpuesta es distributiva en la suma, aunque aquí es esta igual. Entonces aquí es Y transpuesta menos X beta, todo entre paréntesis transpuesta. La multiplicación de X por beta estimada transpuesta es igual a beta estimada transpuesta X transpuesta, ¿no? Pues teniendo esas operaciones se hace y ya está. Luego se deriva de los residuos al cuadrado, que es E transpuesta E respecto al vector beta. Y se despeja beta haciendo esta introducción en ambos. Se premultiplica en realidad en ambos miembros X transpuesta X bajo ciertas características. Primero que X transpuesta X es cuadrada y es simétrica. Entonces, si multiplicamos por su inversa, nos va a dar una matriz de identidad. Por esa razón se premultiplica. O de otro modo, aunque no es normal lo que ocurre en matrices, ¿no? Porque si no fueran matrices, diríamos de otro modo. Si tenemos que despejar beta, X transpuesta X, llevaríamos al otro miembro, ¿no? Y sería X transpuesta X, o sea, X transpuesta Y entre X transpuesta X. Pero si llevamos a la multiplicación, de igual tendría que ser a la menos 1. Entonces tendríamos este mismo resultado. Si quieren también por ahí, pero no es lo mejor en matrices. Eso se puede hacer en un álgebra común.
En este caso, en el álgebra matricial es distinto. Pero el resultado es el mismo, si se han dado cuenta. Entonces, en ese caso, tendremos el estimador del parámetro beta o del vector beta. Beta estimado 1, Lice, perdón que le interrumpa. No, se Don ha también. congelado sus... Sí, Don gracias. también. La A ver, diapositiva 5 nos hemos quedado. ahí se han quedado. En la diapositiva 5, Lice. Sé que estaba hablando al aire. Ahí. No, pues hay algún problema, no sé qué pasó. Desde el anterior semestre tengo ese problema. Cuando amplío ya no pasa a la otra diapositiva ampliada. Tengo que rebajarlo y luego a veces me olvido y listo. Pero no importa. Aquí lo que nos interesaba es esto, ¿no? Que en términos de desvíos era básicamente sin los unos. Y porque no hay ordenada origen, por tanto el vector beta no tiene beta 1. Y luego hablamos de los supuestos, ¿no? Estos supuestos de la esperanza de U debe ser 0, de la doble hipótesis de no autocorrelación y homocedasticidad. Aquí en la diagonal principal, por ejemplo, decíamos que hay homocedasticidad y en la diagonal superior e inferior es el supuesto de no autocorrelación. Y en ese sentido, pues cumple los... ¿Qué pasa si no cumple este supuesto? Entonces la esperanza de U sub 1, U sub 1 es sigma cuadrado sub 1. La esperanza de U sub 2, U sub 2 es sigma cuadrado sub 2 y así. Si sigma cuadrado sub 1 es distinto de sigma cuadrado sub 2 y así sucesivamente, entonces va a haber el problema de heterocedasticidad y se puede también mencionar de ese modo. De otra manera, en el caso de la diagonal superior y de la diagonal inferior, saber si es que estaría correlacionado U sub 1 con U sub 2, entonces dejaría de ser 0, ¿no? Sería 0,7, digamos. Entonces ya no sería 0 en esta matriz. Entonces 0,7, 0,8, así, una estructura de autocorrelación. Están correlacionados todos los sucesivos. Y de ese modo habría el problema de autocorrelación y el problema de heterocedasticidad conjuntamente. Pero en este caso vemos que la varianza es constante y está lleno de ceros en el resto de la diagonal superior e inferior. Y como en este caso podríamos sacar, como es constante en la diagonal principal, esta varianza sacamos de la matriz y nos queda una matriz identidad. Y en esta matriz identidad directamente el siguiente, que va a representar a no autocorrelación. Y sigma cuadrado va a representar al supuesto de homocedasticidad donde la varianza es constante. Decíamos de que la multicolinealidad. La matriz X, las distintas columnas de X deben ser independientes entre sí. Además, la matriz X debe tener K columnas que debe ser menor al número de filas, n filas. Y cada columna de la matriz X debe ser independiente del vector U. Y de ese modo tenemos que X2 es exógena, X3 es exógena y así sucesivamente. Todas son exógenas. Y nos interesaba que la normalidad de U, ¿no? Y en los estimadores, aquí estuvimos. Estos estimadores debían ser en términos matriciales. Hemos visto que E transpuesta E es sumatorio de E cuadrado. Entonces, en ese sentido, E transpuesta E teníamos todo este resultado, ¿no? Y bueno, se han desarrollado las operaciones y la derivada parcial de E transpuesta E respecto al vector beta salía este resultado. Se igualaba a 0 y se dividía entre -2 o entre 2 directamente. Se tenía este resultado. ¿Ya? Y les decía que aquí era importante de que si este X transpuesta X llevamos al otro miembro va a ir a dividir, pero también podría ponerse a la -1. Pero eso ocurre en el álgebra corriente. En el álgebra matricial, bueno, sabiendo estas características de X transpuesta X, que es una matriz cuadrada, además es una matriz no singular y es simétrica, entonces su matriz inversa va a tener las mismas características. Va a ser cuadrada, va a ser simétrica,
y no singular. Entonces, además, multiplicar la matriz inversa por su matriz original, dada que esas características, entonces nos va a dar una matriz identidad. Y la matriz identidad podemos sacarla de esta relación, nos queda simplemente beta estimada igual x transpuesta x inversa, x transpuesta y, que es este, que es el vector beta, ¿no? Y este vector beta, que son los estimadores mínimo cuadráticos, términos matriciales, deben ser lineales, eficientes, consistentes, sin sesgados. Pero además aquí hay algo importante de las características de la matriz X transpuesta X. Debe ser cuadrada, simétrica y no singular. A ver, veamos más bien eso. Hasta aquí hemos avanzado. Y espero que... A ver, aquí tengo una matriz ya realizada. Pero voy a hacer algunas operaciones. Conocemos nosotros estas columnas y x2 y x3. Y en función de x2, x3, x4 y así sucesivamente. Tendríamos que formar vectores, y este es un vector y. Y igual, el vector y. Y estas dos columnas tendríamos que mostrar, aunque aquí ya no tengo que poner y. Entonces estas dos tendrían que ser, bueno, aquí voy a abrir directamente, mostrar. Entonces, tengo que poner unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1 y 1, ¿no? Tengo aquí la matriz X. Con valores observados. Entonces dejaría de ver aquí que x2 y x3. Entonces esta es la matriz X. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer operaciones. A ver, ¿cuáles son las operaciones? Estas operaciones tenemos que hacer, ¿no? Tenemos X, tenemos Y. X es la matriz X y Y es el vector Y. Primero tenemos que calcular su transpuesta de X. Una vez calculando su transpuesta, multiplicar por la matriz original y sacar la inversa de esta resultante. Y luego teniendo X transpuesta, multiplicamos por Y. Esta resultante, esta inversa por esta otra, nos va a dar un vector columna, los beta. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces aquí, estos valores que están acá, resultan ser la transpuesta de la matriz. ¿Cómo se calcula esta matriz transpuesta? Simplemente se marca el rango. Hay 15 filas y 3 columnas en esta matriz. Se dice copiar y se busca un lugar. Y aquí ya está. Y clic derecha, pegar. Pero no va a ser pegado especial, tampoco valores, tampoco fórmulas. Va a ser transponer. Entonces, transponer se pone y ya está, la transpuesta. ¿Verdad? X transpuesta. Entonces, ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, tenemos X transpuesta. X transpuesta por X. Pero tenemos que ver siempre el rango de las matrices. X transpuesta ahora es 3 por 15, ¿no? Es 3 por 15. Es 3 por 15. Multiplicar es muy importante cuál es la primera matriz y la segunda en la multiplicación de matrices. Entonces, multiplicar 3 por 15 por 15 por 3 nos va a dar resultante una matriz 3 por 3, ¿verdad? Entonces, aquí reservamos una matriz 3 por 3. Entonces, para tener esa multiplicación, primero marco el rango, que va a ser 3 filas y 3 columnas. Y luego hago f de x, una función. Busco esa función para insertar y aquí hay funciones distintas. Y en esas funciones voy a buscar mmult, va a ser multiplicaciones. Mmult, matrices de multiplicación de matrices. Entonces se pone a aceptar.
¿Cuál es la matriz 1? Su rango. Pongo clic ahí y el rango es X transpuesta. X transpuesta y está definida. La segunda matriz es la matriz X, es esta. Defino el rango también. Y listo. Hasta ahí no tengo problema. Si pongo aceptar, no va a salir el resultado. Voy a poner aceptar. Y no ha salido. Entonces, estoy en problemas. A ver. Pero aquí hay un brujerío que no sé cómo explicarles, ¿no? Voy a volver a repetir todos los pasos para encontrar la X transpuesta X. Entonces, lo que hago es, primero, definir el rango. De acuerdo a la multiplicación del rango de la primera por la segunda matriz. Entonces es 3 por 3. Defino esto y luego a una función. Y la función mmult, elijo, aceptar. La primera matriz es X transpuesta. Defino el rango exacto porque de otro modo no va a ser posible. Pongo clic ahí y la segunda matriz, defino el rango, que es la matriz X. Ya está definido. Y ahora no voy a poner aceptar porque sé que no sale. Entonces hay un brujerío que yo le llamo, muy sarcásticamente, en donde aprieto la tecla de control, CTRL, luego sin levantar el dedo aprieto la tecla Shift, ese que es con flecha arriba, y luego aprieto Enter y levanto. Van a ver, Control, Shift, Enter. Este es el resultado, ¿no? Apareció el brujerío. Entonces ya tengo la resultante X transpuesta X. La matriz X transpuesta X es cuadrada, entre sus características que hemos visto, ¿no? En este caso es 3 por 3. Realmente es cuadrada. Es simétrica, dice. Quiere decir que los elementos de la diagonal superior son idénticos a los elementos de la diagonal inferior. 4309, 4309, 382, 382 y así sucesivamente. Por tanto, hay simetría en los elementos de la diagonal superior. Entonces, cuadrada es simétrica. Y es no singular esta matriz. Cuando se dice que es no singular, tendríamos que calcular la determinante de esta matriz. Aquí voy a calcular la determinante, que es un escalar, ¿no? Un escalar que es la determinante. Voy a inventar con este signo de admiración. Voy a poner X, transpuesta X. Listo, la determinante. Aquí es igual a la determinante. Entonces, la determinante, ¿cuánto es de esta matriz? Y aquí voy a poner la resultante. La determinante de X transpuesta X. Entonces ahí pongo que va a salir, por supuesto, es un solo valor la determinante, y f de x. Y luego m de ter, la determinante, aceptar. ¿De qué matriz? De una sola matriz, de x transpuesta x, ¿no? Primero voy a, de esta matriz. ¿Cuál es su determinante? He definido el rango y aceptar. En este caso, si me acepta, aceptar. Entonces, el valor aquí es un valor distinto de 0. Se dice que una matriz es singular cuando su determinante es 0, ¿verdad? Pero en este caso, la característica de esta matriz es que debe ser distinto de 0. Debe ser no singular. Y de ese modo, esta matriz es simétrica, es cuadrada y es no singular. Bueno, ahí vamos a quedar, jóvenes. Por lo menos así lo hemos hecho. Y me voy a anotar porque me estoy olvidando últimamente. Y Paola se pierde de las clases algunas veces, ¿no?